Ok. Bueno, ustedes ya saben que es una cadena, es un tipo de dato, ¿no es cierto? Que representa un conjunto de caracteres, ¿verdad? También ya saben que son funciones y procedimientos que básicamente son como que pequeños pedazos de algoritmo o de algún proceso que se puede llamarlos para que se realicen, ¿verdad? Pues Visual Basic te ofrece algunas funciones para trabajar sobre las cadenas, ¿ok? Eh, con esas funciones se pueden hacer varias cosas como ver de qué tamaño es una cadena si existe algún carácter o un conjunto de caracteres dentro de una cadena y así muchas cosas, ¿no es cierto? Que eso te va a ayudar a, por ejemplo, a ordenar una lista de nombres tal vez o encontrar en una lista de nombres alguno en específico, ¿ok? Y ese tipo de cosas. Incluso hay algunas funciones que te permiten transformar de cadena a número y así. ¿Ok? No sé si con Alicia ya lo vieron, seguro que sí. Entonces ya vamos a hacer una pasadita rápida. Nos vamos a pasar después archivos y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, bueno, voy a mostrarles ahorita las funciones que más, bueno, que Alicia utiliza. Existen muchas más, por si acaso, sobre cadenas, pero las que utiliza Alicia son las que les voy a mostrar ahora. ¿Ok? Hay una función que es ver el tamaño de una cadena, ¿ok? Tú básicamente, la función es len, ¿ok? Y entre paréntesis tú pones la cadena que quieres ver el tamaño. Y el resultado que te da esta función es tal cual, es un entero que te dice cuántos caracteres tiene esa cadena. Voy a abrir el Visual Basic porque vamos a ir haciendo la prueba poco a poco. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, no me quiero tardar mucho. Ah, me quedo solo un botón. Entonces, por ejemplo, voy a crear una cadena. Y aquí vamos a poner que vamos a ver esta cadena del usuario. ¿Listo? Y vamos a imprimir en este Gbox el tamaño de la cadena que vamos a poner. Eh, entonces, por ejemplo, hola, debería dar 4 4. Y esta función, bueno, eh, ¿para qué nos podría servir? Bueno, simplemente para saber el tamaño de una cadena. A veces es necesario saber de qué tamaño es una cadena para, por ejemplo, ingresar a su último carácter o al penúltimo, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve esta función. Después, hay otra función que te puede dar una subcadena a partir de otra, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que si digamos de la palabra hola que hemos visto, solo quiero obtener la palabra HO o la subcadena HO, entonces se puede, ¿ok? Y se puede con esta función. Esta función, que es el left, te da una subcadena de una cadena a partir de la izquierda, ¿ok? ¿Cómo funciona esta función? Tú le dices de qué cadena quieres sacar una subcadena, ese es el primer parámetro de esta función, y luego le dices cuántos caracteres a partir de la izquierda, del primer carácter de la izquierda, quieres que saques, ¿no es cierto? Por ejemplo, como les dije, ¿no? De la palabra hola quiero sacar HO, entonces aquí pondría le, aquí pondría la cadena hola, y aquí diría 2 porque quiero sacar las dos primeras letras, ¿cierto? Entonces HO, hola. Y eso te va a devolver otra cadena, ¿ok? Una subcadena de esta cadena que es HO. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo una cadena del usuario. Y aquí vamos a imprimir directamente. Entonces la función es left. Entre paréntesis, primero se pone de qué cadena quiere sacar una subcadena. Entonces esta vez de la variable cadena quiero sacar. Y cuántas letras a partir de esta quiero sacar. Entonces voy a sacar, por ejemplo, 2, ¿no es cierto? Hacemos la prueba. Voy a poner hola, tal cual, y me devuelve HO.
Voy a poner, esto es una cadena, ¿no es cierto? Y incluso puedo poner esto, puedo poner i espacio otra, digamos, ¿no es cierto? Entonces queda volver como cadena, es i y el segundo carácter es el espacio, que obviamente no se ve. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo si yo le pongo una cadena menor al tamaño de la subcadena que yo quiero sacar? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí le quiero sacar una subcadena de tamaño 2 a partir de la izquierda, pero ¿qué pasa si yo solo le pongo A, que solo es de tamaño 1? Entonces me devuelve igual, toda la cadena. ¿Ok? Igual si, digamos, yo le pongo aquí, digamos, 100, ¿no es cierto? Y ejecuto y solo pongo hola aquí. Eso solo tiene 4 caracteres y yo estoy diciendo que saque las primeras 100 caracteres a partir de la izquierda. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a devolver toda la cadena, porque es menor al tamaño de lo que quiero sacar. ¿Ok? No te sabe ningún error ni nada. Después, hay otra función que hace lo mismo, pero a partir de la derecha, que es el right. ¿Ok? Por si acaso, left es en español izquierda y right en español es derecha. ¿Ok? Entonces, este saca a partir de la izquierda una cantidad de caracteres y este saca a partir de la derecha una cantidad de caracteres. ¿Ok? Entonces vamos a poner desde left, right, que se escribe así. Sí, no, al revés. Y de la misma cadena le va a sacar dos. ¿Ok? Pero esta vez vamos a poner hola, pero esta vez no nos va a sacar HO, sino nos va a sacar LA, los dos caracteres a partir de la derecha. ¿Cierto? LA. Lo mismo, si pongo una frase grande, igual, ¿no? Los dos últimos caracteres de esa frase. Y lo mismo pasa si el tamaño bueno, la cantidad de caracteres que yo quiero sacar es mayor al tamaño de la cadena del donde yo quiero sacar. Por ejemplo, 100, ¿no es cierto? Pasa lo mismo que hace rato. Me devuelve toda la palabra. ¿Ok? No me sale ningún error. Simplemente si la cadena de la que yo quiero sacar una subcadena es el tamaño menor a lo que yo le especifiqué en su parámetro, entonces me devuelve todo, básicamente. Después, otra función que se utiliza mucho es buscar una cadena dentro de otra cadena. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, antes esta función se la escribe así, es in.str. str básicamente es la abreviación de string. O sea, estoy preguntando in string dentro de la cadena. ¿Ok? Y te recibe dos parámetros, una cadena, una primera cadena y una segunda cadena. La primera cadena es en la cadena en la que tú quieres buscar. Y la segunda cadena es la cadena que tú quieres buscar dentro de la primera cadena, básicamente. Y lo que te devuelve es la posición en la que se encuentra la segunda cadena. ¿Ok? Creo que va a ser mucho mejor mostrarles en vez de hablar, más fácil. Por ejemplo, esta función es, bueno, tengo que cerrar esto. InStr, me equivoco. InStr. Y aquí adentro primero pongo la cadena en la cual yo quiero buscar. Por ejemplo, vamos a leer dos cadenas. Aquí vamos a poner cadena completa. Ingrese una cadena, está bien. Y aquí vamos a poner cadena a buscar. Box. Aquí vamos a decir ingrese la cadena que desea buscar. Listo. Y esto lo vamos a modificar. Entonces, vamos a poner una cadena cualquiera completa al principio. Y luego vamos a poner una cadena que queremos buscar dentro de la grande, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a leer primero la cadena completa. Y luego dentro de esa cadena completa quiero buscar la cadena buscar. Esta. Tenemos la prueba. Por ejemplo, eh, y lo que quiero buscar dentro de esa frase es la palabra hola. Y queda devolver el índice en el que está. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a volver a hacerlo.
Sería, a ver, denme un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no es cierto? En la posición 18 comienza la palabra hola. 18 para el hola, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en una frase existen varias coincidencias de lo que yo quiero buscar? Por ejemplo, en este caso, hay dos veces hola y yo quiero buscar la palabra hola. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que me va a devolver la posición de la primera coincidencia. En este caso sería cero, ¿verdad? O uno. Bueno, ¿por qué? Porque el primer hola está en la posición uno. Después hay otro hola en la posición 20 y algo, ¿ok? Pero ese ya no me lo va a decir. El que te va a devolver es la primera coincidencia. ¿Y qué pasa si yo busco algo que no hay? Por ejemplo, chao. Entonces me devuelve cero. Cuando te devuelve cero significa que no existe lo que estás buscando dentro de la cadena. ¿Ok? Incluso podría buscar espacios, porque como un espacio es un carácter, solo le pongo espacio, enter y me debería devolver 3, creo. Ahí está 3, porque el primer espacio está en la posición 3. ¿Ok? Esta función es muy utilizada porque hay ejercicios donde te dicen, no sé, mostrar todos los nombres que contengan la letra A, por ejemplo. Entonces tú tienes que en cada nombre buscar la letra A y sería con esta función. INSTR, pones el nombre y aquí pones A. Entonces te va a decir en qué posición está. ¿Ok? Después, otra función es sustraer una cadena de otra. ¿Ok? Esta es la función mid. ¿Y cómo funciona esta función tal cual? Primero se pone una cadena, que es de la cual tú quieres sustraer una subcadena. Luego pones a partir de qué posición va a comenzar a contar los caracteres de la subcadena que tú quieres sustraer. Y luego viene la cantidad de caracteres tal cual. ¿Ok? O sea, básicamente le das una cadena, la posición a partir de la cual tú quieres sustraer la cadena y luego le dices, a partir de esta posición, cuántos caracteres quieres sustraer de esta cadena. ¿Ok? Y lo que te devuelve es una subcadena tal cual. Entonces aquí vamos a necesitar solo una cadena. Vamos a quedar con esta. Y vamos a utilizar la función mid. Y aquí vamos a poner la cadena que acabamos de ingresar. Y le voy a decir que a partir de la posición 4, por ejemplo, me saque 5 caracteres. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, a partir de la posición 4 de la cadena larga que yo le puse, me sacó 5, ¿ok? Sería o sea, esta es la A del hola, y aquí hay 5 caracteres a partir de aquí. Es A, el espacio, la M, la E, y aquí hay un espacio más, ¿no es cierto? Porque es hola, me llamo Javier, ¿verdad? ¿Qué pasa si, a ver, para que sea más claro? Ahí está. Entonces, a partir de la posición 4 de la cadena, me está sacando 5 caracteres, ¿ok? Entonces, eso estoy especificando aquí. Mid de la cadena que acabo de ingresar, desde la posición 4, 5 caracteres, ¿verdad? Esto igual ayuda harto cuando tú, por ejemplo, te dan una frase y tú necesitas separarla por palabras, ¿no es cierto? Entonces tú dices, primero buscas en qué espacios, en qué posición está el primer espacio y ahí utilizas esa posición para decir que a partir de esa posición sacas, no sé, cuántos caracteres quieres, ¿no es cierto? Entonces ahí puedes ir separando por palabras una frase. ¿Ok? Después está esta función que no se utiliza mucho, pero a veces es necesario, a veces la listen pide, que es convertir una cadena que está en mayúsculas a minúsculas. ¿Ok?
Puede que tú escribas un nombre en mayúscula y la listen te diga, bueno, un ejercicio te diga convertir a minúsculas o que siempre esté el mensaje en minúsculas o el nombre o algo así. ¿Ok? Esta función es más sencilla, es LCase, que L es L de lower, lower case sería en realidad el nombre de la función que significa minúscula. ¿Ok? Y simplemente se recibe la cadena que tú quieres transformar a minúscula y te devuelve otra cadena que es la misma que esta, pero en minúscula. Esta no hay mucha ciencia. Vamos a hacer la prueba igual. Hay algunas cosas interesantes en esto igual. Sería L case y la cadena. ¿Estoy grabando? Sí, no, sí. Entonces ejecutamos y, por ejemplo, ¿qué me pasa aquí? Ah, ya. Está mal, ¿no? Aquí, este mit no debería estar ahí. Ahora sí. Y, por ejemplo, le pongo todo en mayúscula, mi nombre, Javier. Y me devuelve en minúscula, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le pongo así? Igual, las minúsculas se quedan en minúsculas y las mayúsculas las transforma en minúsculas. Y todo en minúscula, ¿ok? ¿Y qué pasa si no existe nada en minúscula? Pues no pasa nada. ¿Qué pasa si no le inserto nada? Tampoco te devuelve nada. ¿Ok? Y el opuesto del lowercase, o sea, de minúsculas, también es el mayúsculas, ¿verdad? Existe también una función para transformar una cadena a solo mayúsculas, que es el ucase, que es el nombre completo es el uppercase, que significa mayúsculas en español. ¿Ok? Y simplemente igual, funciona de la misma manera. Tú le pones una cadena y la transforma. ¿Ok? Y, y igual contempla los mismos casos que les acabo de mostrar, ¿no? ¿Qué pasa si está alternado? Minúscula, mayúscula y más adelante hay otra minúscula, ¿no es cierto? Igual, hace que todos sean mayúsculas, ¿cierto? Y si ya está en mayúscula todo, igual, ya no hay nada que hacer. Eso no lo vamos a ver porque es lo mismo, básicamente. Esta es una función que la Lisen alguna vez enseñó, pero la verdad es que nunca lo usó, creo. Pero a veces sí es necesario, que es el trim. El trim elimina espacios del inicio y del final de una cadena. ¿Ok? Lo único que te recibe es la cadena tal cual. Y te devuelve la cadena sin los espacios del inicio y del final. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Esto a veces sirve. eh, Aunque nunca lo he usado con la Lisen, pero sí funciona. O sea, sí a veces es necesario. Cadena completa. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, ustedes están haciendo un programa, ¿ok? Y pedimos algo. Por ejemplo, yo quiero pedirle un nombre, pero ustedes saben que los usuarios pueden hacer lo que se les da la gana, básicamente. Entonces, yo puedo ser un usuario que es cargoso o chinchoso y puedo hacer esto, poner puro espacios y recién poner mi nombre. Y después al final puro espacios, ¿no es cierto? Entonces, esto puede que, si se dan cuenta, es todo esto en la cadena, ¿no es cierto? Hay muchos espacios al inicio y al final. Entonces puede que eso a veces te traiga problemas al momento de tú procesar esta cadena. Puede que tú hayas programado pensando que nunca va a poner espacios al inicio y al final. Entonces siempre tú puedes suponer que hay una letra de inicio, ¿no es cierto? Pero en este caso no, hay un espacio al inicio. Entonces eso te puede traer problemas al momento de programar, ¿ok? Si pongo aceptar, simplemente me sale mi nombre sin los espacios, ¿ok? Porque si yo no le pusiera esto, solo le pusiera así, toda la cadena tal cual. Vamos a hacer lo mismo que hace rato. Pongo espacio largo, mi nombre y más espacios. Entonces, al imprimir me sale con espacios, ¿no es cierto? Entonces, el trim hace de que esos espacios se eliminen, ¿no es cierto? Como ya hemos visto. Y eso ayuda a evitar algunos errores a veces, porque como les dije, a veces tú piensas que cuando tú pides un nombre, el usuario te va a poner un nombre tal cual, pero no siempre, ¿no? Entonces, eso, para eso sirve. Para sí, sin espacios, ¿verdad? Después, hay dos funciones más que a veces se utiliza, bueno, dependiendo de lo que quieran hacer, es, por ejemplo, convertir una cadena a un número, ¿ok? Por ejemplo, esta función se llama val,
de value, de valor en español, y lo único que recibe es una cadena, ¿ok? Una cadena que tiene que ser un número por si acaso, ¿ok? Y eso lo transforma a un número tal cual. O sea, tú le das un string de entrada en sus parámetros y lo que te devuelve es un int, ¿ok? Un número tal cual, ¿ok? Entonces vamos a ver. Bueno, no se va a notar, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ver que sí funciona? Me va a crear un número, que es un integer, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hacer esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no puedo, aquí voy a leer la cadena, y yo no puedo decir que el número va a ser igual a la cadena completa. ¿Por qué? Porque va a salir error, porque yo estoy intentando guardar una cadena dentro de un número. Y por más de que aquí yo lea un número, o sea, por más de que aquí yo le diga 11, bueno, no sé qué ha pasado. Eh, lo voy a borrar después esto. Bueno, aunque igual no me ha dado error. Vamos a ejecutar una vez más. No me ha dado error. Número así integer. Bueno, eso pasa porque lo ha hecho la conversión automáticamente. Pero, a ver, básicamente no es tan normal que tú leas una cadena, ¿no es cierto? Y lo transformes automáticamente a un número, ¿verdad? Para eso, bueno, ahora hemos visto que sí funciona, por eso no se utiliza mucho esta función, pero la Lisa les enseña por si acaso. Para convertir una cadena a un número se hace esto, ¿ok? O sea, tendría que, la manera correcta de hacerla, aunque esto no me cause error, pero la manera correcta sería val cadena completa. Básicamente ahora sí me va a devolver un número que se va a poder guardar en esta variable que es un int, ¿ok? Hace rato no nos ha dado un error, es porque el lenguaje se ha dado cuenta que yo estaba intentando transformar un número que era una cadena a un int, lo va a transformar automáticamente, pero la manera correcta es usando esta función. ¿Ok? Como les dije, no se utiliza mucho esta función, la verdad nunca he utilizado yo. Y existe otra función que hace lo inverso, ¿ok? Que tú le das un número, o sea, un entero, y te devuelve la cadena de ese mismo número, ¿ok? Ahora vamos a hacer otra prueba. Aquí vamos a decir que lea un número, ingrese un número. Ese número vamos a intentar guardarlo en la cadena. O sea, aquí sería, vamos a ver si da error. Tal vez no da error. No, no me da error de ningún tipo. Pero es básicamente que no me está dando error por el mismo motivo. O sea, el lenguaje se ha dado cuenta de que yo el número lo quiero convertir a cadena y lo hace automáticamente por mí. ¿Ok? O sea, básicamente llama a esta función sin que yo me entere. O sea, agarra un número y lo transforma a cadena. Pero como igual, la manera correcta de hacerla sería poner tal cual la función que es CSTR, entre paréntesis, lo que quiero transformar a cadena. El entero que quiero transformar a cadena. ¿Ok? Y esta me lo completa y ya está. No vale la pena hacerla. Bueno, haremos la prueba si quieren, pero no va a pasar nada, no va a salir error. Pero así se transforma, ¿ok? Estas dos funciones que les he mostrado no se utilizan mucho porque, como han visto, el lenguaje se da cuenta cuando tú quieres transformar una cadena a un número o un número a una cadena. Entonces, como que te lo hace automáticamente, no es necesario que tú pongas esto, ¿ok? Pero la manera correcta de hacerlo sería así, ¿ok? Transformar. No se utiliza mucho, no se preocupen mucho por estas funciones. Las que sí importan son las que hemos visto aquí, ¿no? Bueno, ni siquiera el trim, no mucho. A partir de esta, sustraer una cadena de otra cadena, que es el MIT, eso se utiliza harto. Después, buscar una cadena dentro de otra, esta igual se utiliza un montón, el instr. El left, el right también se utiliza y el len también se utiliza harto. Básicamente son las 5 funciones que más se utiliza de cadenas, ¿ok? Después, como les dije,
Existen muchas más funciones eh, para cadenas. Ahorita les voy a mostrar. Existen un montonazo. Esta es la lista de funciones, ¿ok? Creo. A ver, denme un ratito. Sí, esta es la lista de funciones, ¿ok? Existen más funciones que no hemos visto, ¿ok? Por ejemplo, estas de aquí al principio. Aquí está el instr, ¿no es cierto? Que aquí dice retorna un entero especificando el comienzo, la posición inicial de la primera ocurrencia de un string dentro de otro, que es básicamente lo que les he dicho. Es el que les mostré, ¿no? Tal cual es este, ¿ok? Existe uno parecido que es al revés. Aquí está el L-case que transforma a mayúsculas, perdón, a minúsculas. Aquí está el left, aquí está el length. Y existen muchos más. Aquí está el right, aquí hay un replace que este igual es usado a veces, aunque a veces no lo enseño. Existen hartos, ¿ok? Pero no los vemos todos porque no todos se utilizan. ¿Ok? Los que más vamos a utilizar son, con la listen por lo menos, son estos cinco. Estos cuatro, tamaño, desde la izquierda, desde la derecha, dentro de una cadena y sacar una cadena a partir de otra. Esas son las cinco que más se utilizan. Estas ya a veces te pide la listen que utilices, por ejemplo, leer un nombre en mayúscula y que se transforme en minúscula, a veces te dice, o al revés. Este trim, la verdad, nunca he visto que he utilizado y estos tampoco, pero de que los enseño, los enseño. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo que queríamos que ve. Ah, bueno, es un ejemplo que lo vamos a ver rapidito. No lo voy a hacer, solo les voy a explicar. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo en el primer parcial el pseudocódigo, por ejemplo, para contar cuántos dígitos tiene un número, ¿no es cierto? Que se hacía, era una operación que hacía divisiones sucesivas y cada vez ir contando de uno en uno, ¿no es cierto? ¿Cuántas divisiones íbamos a hacer? En este caso, ya que sabemos cómo transformar un número a cadena, por ejemplo, una forma más fácil de hacer esto en Visual Basic sería transformar el número a cadena, convertir a cadena, y luego utilizar la función len y listo, y mostramos el resultado. Entonces, imagínense, aquí hacemos todo esto en 4 pasos, lo que aquí hacíamos con un for o con un mientras, por ejemplo, teníamos que ir haciendo divisiones sucesivas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tardábamos o se hacía un poquito más compleja la operación. Ahora que ya conocemos, digamos, funciones de cadenas, podemos hacerlo mucho más fácil. Leemos el número, convertimos a cadena, utilizamos la función len, que te da el tamaño de la cadena, y mostramos el resultado. Eso en 4 pasos. ¿Ok? Entonces, a veces estas funciones de cadenas incluso te pueden ayudar en este tipo de ejercicios de números. ¿Ok? Eh, este es otro ejemplo que no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Bueno, básicamente eso es el tema de cadenas, no hay mucha más complejidad. Es utilizar funciones que te ofrece el lenguaje. Y como hemos visto, sí funcionan, ¿no? Hemos probado creo que todas bueno, la mayoría de las funciones. Y no son muy difíciles de utilizar. Ustedes ya saben que son funciones, ¿no? Son, como les he dicho, pedazos de código que tú puedes llamar con unos parámetros para que se ejecuten, ¿no? Entonces, lo único que tienen que saber es qué funciones existen de cadenas, qué funciones existen y qué hay que mandarle de parámetros. Y nada más, no hay que preocuparse de nada más. Hay que saber qué hace cada uno y listo, ¿no es cierto? Eso. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieren que pruebe? Porque ahorita ya pasaríamos a archivos, que es otro tema súper fácil. ¿Ok? Y luego resolveríamos un ejercicio que me pasaron, que es muy básico. Siempre hace este tipo de ejercicios la listen. Ok, si no hay consultas, me pasaré una vez a ver archivos. Bueno, archivos. ¿Qué es un archivo? Un archivo puede ser cualquier cosa o cualquier formato de algo que guardas en la computadora, ¿ok? Por ejemplo, un archivo puede ser una imagen, un archivo puede ser un PDF, un archivo puede ser un Word, un archivo puede ser un Word con macros, que es con Visual Basic, un archivo puede ser una canción MP3, un video MP4, cualquier cosa básicamente puede ser un archivo. Incluso a veces un archivo puede ser una aplicación. Depende de qué aplicación. No siempre es un archivo una aplicación. ¿Ok? Pero sí hay aplicaciones que son archivos. No todas, pero sí hay. Entonces, básicamente todo lo que se puede guardar en la computadora son archivos. ¿Ok? Y el tema de archivos básicamente se refiere a eso.
Pero, o sea, Visual Basic, tú puedes manipular archivos en Visual Basic como si estuviera manipulándolo aquí ahorita, ¿no? Puedo abrir un PDF, puedo abrir un Word, puedo abrir una imagen, puedo abrir una música o un video desde Visual Basic, ¿ok? Se puede, hay instrucciones que te permiten hacer eso. Solo que en la materia no vamos a ver cosas muy complejas. Lo único que vamos a ver es, eh, por ejemplo, existe un archivo que es el más famoso para escribir texto, que es el TXT, ¿no es cierto? Que en el TXT es simplemente un bloc de notas, que tú escribes algo y ya, no hay nada más. Entonces, normalmente se utiliza estos archivos, o un archivo que utiliza mucho la lista es el punto .dat, ¿ok? Que es un TXT, solo que cambia atención, pero sigue siendo lo mismo. Un TXT y un DAT es lo mismo, ¿ok? Entonces, esos dos archivos son los que más se van a utilizar en la materia. Nunca vamos a ver cómo abrir un video, por ejemplo, o una música en Visual Basic, no, porque nunca lo van a utilizar. Lo que probablemente más utilicen sean archivos de texto, ¿ok? Como los que hemos visto aquí. Entonces, no se preocupen, no es tan complejo. No vamos a ver videos ni nada de eso. Lo único que vamos a hacer es crear archivos que sean .dat, que básicamente es como un TXT, un bloc de notas, o como leer un archivo .dat o un archivo .txt, que es un bloc de notas como hemos visto ahorita. ¿Ok? No vamos a ver ningún tipo de archivo más. No vamos a ver videos, ni Word, ni PDF, nada de eso. Solo el DAT y el TXT. ¿Ok? Entonces, Visual Basic, como les dije, te va a permitir abrir un TXT o un DAT, un punto DAT, y leer datos que tienen ese archivo. Y también te permite crear un archivo nuevo, .txt o .dat, e insertarle datos, ¿ok? Esas dos cosas son lo que más se hace en este tema, ¿ok? Entonces, primeramente, ¿cómo se crea y se inserta datos a un archivo? Primero, debajo del encabezado de tu procedimiento, tú pones esta instrucción, ¿ok? Pones open, luego pones el nombre del archivo en el cual tú quieres crear. Por ejemplo, yo me quiero crear no sé, un blog de notas que se llame apuntes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, aquí está apuntes.txt, ¿no es cierto? Entonces, aquí pondrían ese nombre. ¿Ok? Apuntes.txt. Luego ponen for, luego ponen output. Output significa salida, ¿ok? Sí, básicamente significa salida, o sea, datos, poner de salida o algo así, ¿ok? ¿Por qué se pone output? Porque le estás diciendo a tu programa que bote datos a un archivo, básicamente. O sea, que saque datos a un archivo. Por eso se llama output. Output es, a ver, vamos a ver exactamente cuál es su traducción, que no lo sé. Salida, tal cual como les dije, ¿no? Entonces, es output porque el programa que tú estás creando está sacando datos a un archivo. Entonces, cuando tú quieras crear e insertar datos a un archivo, vas a sacar datos, ¿verdad? Del programa. Entonces se pone output, ¿no? Primero se pone for y luego se pone output. Luego se pone as, numeral y un número cualquiera aquí, ¿ok? Este número va a ser como el identificador de este archivo. ¿Ok? Por ejemplo, este archivo va a ser el número 1. Y si te quieres crear otro archivo, pones el número 2. Luego, si te quieres crear un tercer archivo, pones el número 3 o cualquier número que se te da la gana en realidad. ¿Ok? Pero este n siempre es un número. ¿Ok? Y siempre está después de un numeral. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos ahorita. Entonces, esta instrucción siempre tiene que ir debajo del encabezado del procedimiento, ¿ok? Es la primera instrucción de todas, básicamente. Bueno, si te vas a declarar variables, entonces sería después de las variables, después de la declaración de variables, ¿ok? Se pone esto para decir que vas a abrir o crear un archivo nuevo para salida, o sea, para ponerle datos, ¿ok? Así se crea. Si tú pones, por ejemplo, un nombre de un archivo que ya existe, lo único que va a hacer es abrirlo, ¿ok? Si digamos, yo ya me he creado manualmente mi archivo apuntes.txt,
Entonces, si aquí yo pongo apuntes TXT, no va a crear otro nuevo, simplemente va a agarrar el que ya existe y va a escribir encima de ese. ¿Ok? Va a ponerle datos encima de ese. Pero si no existiera, digamos, mi archivo apuntes.txt, entonces lo va a crear y lo va a utilizar para poner datos. ¿Ok? Luego ustedes debajo de esto ya pueden poner las instrucciones que quieran, el algoritmo que ustedes quieran hacer. Y si necesitan guardar datos dentro de este archivo que se han creado, tendrían que poner esta instrucción, ¿ok? Que sería print, que es imprimir. Le ponen el identificador que le han puesto aquí al archivo, ¿no es cierto? Porque aquí básicamente estás diciendo imprimir en el archivo n, o sea, si es 1, 1, si es 2, 2, ¿no es cierto? Coma y el dato que le quieres insertar al archivo. ¿Ok? Si tú le quieres escribir un número, entonces pones en el archivo 5, quiero insertarle el dato 6 o 123, por ejemplo. Y no solo números, también puede ser cadenas o booleanos o cualquier tipo de datos, reales también. En el archivo 6 quiero imprimirle, este es el archivo 6, por ejemplo, que es una cadena, ¿no es cierto? Entonces, así se imprime o se pone datos en un archivo, con esta instrucción. Print, siempre tiene que ir la palabra print, numeral, el número del archivo al cual tú le quieres insertar datos, coma, los datos que le quieres insertar. ¿Ok? Y así, insertas donde tú quieras. Tú puedes utilizar esta instrucción donde tú quieras, ¿no es cierto? Entonces puede que haya más instrucciones debajo de esta, no pasa nada. Pero siempre, cuando ya termine tu algoritmo, antes de que termine, antes de poner el fin sub, ¿no es cierto? El end sub o el end function, no sé. Antes de poner el final del procedimiento, tienes que poner close y el número del archivo que has utilizado. Bueno, de los archivos que te has creado o has abierto. ¿Ok? Porque si no cierras, los datos que has insertado no se van a guardar. ¿Ok? Es como hacer esto. Es como yo abrir esto, escribir algo y cerrarlo y decirle que no guarde. Entonces es como que el archivo está ahí, pero vacío, porque todo lo que he escrito no lo he guardado. Entonces esta función, o bueno, esta instrucción tiene que ir al último, tiene que ser la última instrucción de todas. Cosa que tú digas cerrar el archivo y guardar. ¿Ok? Y obviamente le tienes que decir qué archivo quieres cerrar y guardar. ¿No es cierto? Por su identificador. Y listo. Estas tres instrucciones son importantísimas para crear e insertar un dato en un archivo. ¿No es cierto? Si ya existe un archivo que tiene este nombre, entonces solo simplemente la va a abrir. ¿No es cierto? No va a crear otro, como les he dicho. Y si no existe un archivo con el nombre que tú le has especificado aquí, entonces lo va a crear y lo va a abrir. ¿Ok? De esa manera, vamos a hacer la prueba antes de que veamos cómo se lee datos en vez de insertarlo, ¿no es cierto? En vez de escribir, se puede leer datos también en un archivo. Ahorita vamos a ver cómo, pero antes vamos a hacer la prueba de esto. Entonces, vamos a seguir con esto. Eh, por si acaso, a ver, vamos a hacer la prueba, ahorita no estoy seguro. Voy a decir que abra un archivo open, no, escrito, un archivo que se va a llamar ejemplo.txt, ¿ok? O también podría ser .dat, que lo utiliza harto la en este .dat. Es lo mismo, txt y .dat es lo mismo, ¿ok? No se haga mucho lío de eso. Entonces voy a abrir, en el caso de que ya exista, voy a crear y abrir este archivo. Y si ya existe, solo lo voy a abrir. Después se pone for output, for output, y as, numeral, y le tengo que dar un número. Por ejemplo, este va a ser mi archivo número 1. Ya está, ¿no? Me lo autocorrige. Open, todo me lo resalta hasta en azulito, ¿no es cierto? Las palabras. Entonces aquí estoy abriendo un archivo. Y quiero escribir dentro de ese archivo. Entonces, digamos que voy a escribir, ¿cómo se escribe? Print. Pues pongo el identificador del archivo en el cual quiero imprimir. Por ejemplo, quiero imprimir en el archivo número 1. Voy a imprimir un mensaje. Esto es una prueba, por ejemplo. ¿Verdad? Y luego, como ya no quiero hacer nada más, voy a cerrar mi archivo. Close, numeral, el documento que quiero cerrar. ¿Ok? Y listo, ya está. Vamos a hacer la prueba. Ejecuto, presiono el botón que va a hacer que pase esto. Y ya. O sea, como
no hace nada más, entonces no demuestra ningún mensaje ni nada. ¿Ok? Entonces, básicamente, ha tenido que crear este archivo, poner este mensaje y cerrar. Ahora, la cuestión es dónde. ¿Ok? Si no existe este archivo, lo que va a hacer es crear, como les dije, ¿no? ¿Dónde lo va a crear? En documentos. ¿Ok? Debería estar por aquí. Ejemplo.dat, aquí está. Si se fijan, aquí está. Ejemplo.dat. Si yo abro esto, aquí está. Esto es una prueba. ¿No es cierto? Y eso es lo que he escrito tal cual. Esto es una prueba. ¿No es cierto? Vamos a ver. Vamos a volver a ejecutar esto, pero esta vez lo voy a poner. Esto es. Esta es la segunda prueba. ¿Ok? Y ya existe mi archivo, ¿no es cierto? Ya existe. Entonces vamos a ejecutarlo. Presiono el botón y ya ha debido hacer esto. ¿Ok? Vamos a ir a documentos. Aquí está, como ya existía, no ha creado otro, ¿no es cierto? Voy a entrar. ¿Y qué pasa? Esta es la segunda prueba, como que lo sustituye, ¿verdad? Lo sustituye el mensaje que ya estaba. Entonces, eso básicamente hace cuando ya existe un archivo. Si ya existe un archivo, abre el archivo, borra todo lo que estaba antes y escribe lo que tú le dices en el código. ¿Ok? O sea, aquí. Y listo. Y si lo borro, a ver, vamos a ver. Vamos a ir a nuestro archivo, lo voy a borrar, tendría que crearlo. Ejecuto, presiono el botón, voy a refrescarlo porque seguro lo creo. Aquí está, ¿no? Lo creo. Lo creo hoy día a las 12:08, cabalito. Ahí está el mensaje, ¿verdad? Entonces, así tú creas o abres un archivo que ya existe para insertarle datos, ¿ok? Así de simple. Aquí ya ustedes pueden, a ver, vamos a hacer una pruebita más. Pueden poner el código que ustedes quieran entre... El open siempre tiene que ser la primera instrucción, a no ser de que tengan declaraciones aquí, ¿no? Si tienen declaraciones, entonces las declaraciones son lo primero, ¿ok? Y ya después de las declaraciones, lo primero que tiene que aparecer es el open, ¿ok? Después aquí ya puede venir lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer un for. Eso voy a poner aquí. Voy a poner un for. For, no sé, número, va a comenzar en 1, va a ir hasta el 5, de 1 en 1, por ejemplo. Y este print va a estar dentro del for. Entonces, aquí lo que voy a imprimir voy a imprimir 5 veces un mensaje, ¿cierto? Porque este for va a hacer de que esto se repita 5 veces. Y ya, vamos a hacer la prueba. Ejecuto, voy a abrir mi archivo. Y ahí está, me lo escribió 5 veces, ¿no es cierto? Incluso puedo hacer algo más interesante que podría ser, en vez de imprimir, esto es, a ver, puedo poner, este es el mensaje número, y le voy a concatenar qué mensaje es. Ahí está. Ejecutamos, ejecuto, esto lo debería haber cerrado, pucha, a ver, vamos a ver si me lo ha guardado. Ahí está. Este es el mensaje número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, ¿cierto? Entonces puede hacer lo que ustedes quieran, básicamente. Lo único importante que necesitan saber es cómo abrir el archivo, que se hace con esta instrucción, cómo imprimir algo en el archivo o cómo escribir algo en el archivo que se hace con esta instrucción, y siempre, nunca se olviden, cerrar el archivo, ¿ok? Porque si no, no va a funcionar, ¿ok? Luego, como último, ¿qué es? Ya. Como último, es como leer datos de un archivo que ya existe, ¿no es cierto? Leer datos de ese archivo para comenzar a manejarlo en mi programa, por así decirse. Para leer un archivo, lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo, como en el anterior caso, ¿ok? Pongo open, pongo el nombre del archivo que quiero abrir para leerlo, pero en este caso, en vez de ponerle output, le tengo que poner input, que input significa entrada, ¿ok? Entrada. Entonces, en este caso, ¿por qué se pone input? Porque voy a recibir datos de un archivo, o sea, van a entrar datos de un archivo a mi programa. Entonces, por eso se le pone input.
Y luego se pone as, numeral y un número para identificar el archivo, ¿ok? La única diferencia con el otro es que para escribir datos se pone output y para leer datos se pone input. Después todo es lo mismo, ¿ok? Luego, debajo de esto ya puedes poner cualquier cantidad de instrucciones que tú quieras, pero para la instrucción para leer los datos del archivo es input, numeral, el identificador del archivo del cual tú quieres leer, coma, y aquí aquí tú le pones una variable y en esa variable te va a poner todo el contenido. ¿Ok? Creo. No estoy seguro. Vamos a hacer la prueba. Pero aquí tú tienes que poner una variable para que te dé el contenido del archivo, de los datos que están en el archivo. ¿Ok? Debajo de esa instrucción, igual pueden ir tantas instrucciones como tú quieras, las que tú quieras. Y como siempre, hay que cerrar el archivo igual. ¿Ok? Al final del todo, tiene que estar el close numeral identificador del archivo que has abierto. ¿Ok? Para leer. Entonces, es muy similar al otro, si se dan cuenta. Vamos a verlo mejor así. Es muy similar al otro, ¿no es cierto? Lo único que cambia es que para abrir el archivo, cuando tú quieras crear o insertar datos en un archivo, es el output. Y cuando tú quieras leer un dato de un archivo, es el input. ¿Ok? Después todo es lo mismo. Luego, la instrucción para escribir algo en el archivo es print, el identificador, coma, el dato a insertar. Para leer es el input en vez de print, el identificador, coma, y el contenido te lo va a devolver aquí. O sea, tú tienes que poner una variable aquí para que el contenido al leer te lo ponga en esa variable. ¿Ok? Y después ambos tienen el close, ¿no es cierto? Para cerrar el archivo. Ambos. ¿Ok? Entonces, así se lee un archivo. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, yo ya tengo creado mi archivo ejemplo.dat, ¿no es cierto? Entonces lo voy a dejar open ejemplo.dat, solo que en vez de output, ahora le voy a poner input. ¿Ok? O sea, voy a leer los datos que están en ese archivo. Y lo que voy a hacer, vamos a ver qué pasa. Voy a leer un dato, input, voy a leer del archivo número 1, y aquí le voy a poner una variable, que va a ser una cadena, ¿ok? Creo que siempre va a ser cadena, no estoy seguro, vamos a ver ahorita, eh, vamos a hacer experimental. String, cadena, as string, ¿listo? Y aquí le voy a poner esta cadena. Y aquí abajo voy a imprimir esta cadena, ¿no es cierto? Porque como estoy leyendo, se va a guardar los datos que están en este archivo, en esta variable, y quiero ver qué me ha puesto en esa variable. Entonces, msgbox, voy a imprimir la cadena. Y al último está el close, ¿verdad? Ya. Al parecer, lo que hace es, vamos a abrir el archivo para que vean, no agarra todo el contenido y te lo pone dentro de la variable cadena. ¿Ok? Al parecer lo que hace es línea por línea. ¿Ok? O sea, si se fijan, me ha devuelto, este es el mensaje número 1, ¿verdad? Entonces solo ha agarrado la primera línea, ¿verdad? Entonces con esta instrucción que está aquí, vamos a poner aceptar de una vez, la instrucción que está aquí te lo lee línea por línea. ¿Ok? Entonces lee una línea y te lo pone en la cadena. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Vamos a poner otra vez input, numeral, quiero leer del archivo 1, pero esta vez voy a poner cadena 2. Entonces me voy a crear una cadena 2. Ahí está. Vamos a ver qué me imprime. Yo supongo que me va a imprimir esta fila, ¿no es cierto? Supongo que va a leer esa fila. Entonces, vamos a imprimir la cadena 1 y vamos a imprimir también la cadena número 2. Está, ejecutamos. Este es el mensaje número 1, este es el mensaje número 2. Está bien. Entonces, cada vez que tú llames a esta instrucción, al input, lo que va a hacer es leer línea por línea. ¿Ok? Primero me leyó esta línea. Bueno, aquí me he equivocado. Me leyó esta línea y luego esta, ¿no es cierto? Entonces, así funciona. Cada vez que ustedes hagan esta instrucción, va a leer línea por línea. La línea completa, por si acaso. Otra cosa que quiero hacer la prueba es, a ver qué pasa si aquí yo le pongo un número. Seguro me hace error, creo. No.
se queda en vacío. Pero bueno, o sea, no debería estar ahí el número, ¿no es cierto? Porque el número es un integer y lo que yo estoy leyendo son cadenas. Entonces, por eso es como que me sale vacío, no imprime nada. Aquí está bien que se quede en cadena nomás. Entonces, así se lee datos de un archivo. O sea, un archivo que ya existe, puedo leer datos. ¿Qué pasa si yo quiero leer datos de un archivo que no existe? Por ejemplo, datos. Voy a asegurarme de que no existe ese archivo. Creo que sí, tal vez podría tenerlo. No, no tengo. Ahí vamos a ver. Creo que me va a dar error. Me da error. Archivo no encontrado. Obvio, no he encontrado el archivo que yo estoy intentando buscar porque no existe, básicamente. ¿Ok? Entonces, cuando no existe un archivo y tú intentas leer un archivo que no existe, entonces no lo crea. Directamente te sale un error. Te dice que no he encontrado el archivo. ¿Ok? Y todo, por si acaso, es en la carpeta de documentos. ¿Ok? Por defecto, agarra todo lo que está en esa carpeta, la carpeta de documentos. Los crea aquí y los lee desde aquí. Por ejemplo, no puedo leer el archivo, tengo el archivo apuntes, ¿no es cierto? Apuntes txt. Voy a ponerle apuntes txt. Vamos a ejecutarlo. Y seguro va a salir error. Sí, me dice archivo no encontrado. ¿Por qué? Si existe el archivo, el apuntes txt, porque este archivo no está dentro de mi carpeta documentos. Tendría que estar aquí para que me lo reconociera. ¿Ok? Entonces, todo Visual Basic trabaja con esta carpeta, tanto para leer, buscar archivos para leer y buscar archivos o crear archivos para escribir datos en él. ¿Ok? Eso es todo, muchachos. No hay mucha más ciencia en este tema de archivos. Solo te enseñan a cómo crear e insertar datos y cómo leer datos de un archivo. Nada más, súper cortito. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Mm, si no, resolveremos este ejercicio que lo he visto, bueno, no tal cual el mismo, pero he visto que siempre hace ejercicios muy similares a este, ¿ok? Y aquí utiliza vectores, utiliza funciones de cadena y utiliza archivos. Entonces me parece un ejercicio súper completo para mostrarles cómo se hace. Aunque aquí dice ejercicios de archivos, pero igual utiliza todo eso. Ah, ya, comenzaremos. Vamos a venirnos aquí a Visual Basic. Tenemos un poquito menos de media hora. Me voy a crear un nuevo formulario. Voy a cerrar esto que ya no me sirve. Esto también no me sirve. Me creo un nuevo formulario. A ver qué dice el ejercicio. Eh, diseñar un programa en Visual Basic que lea dos vectores unidimensionales, o sea, sí, pues vectores o reglos unidimensionales de 20 elementos cada uno. En el primer arreglo unidimensional se almacenan nombres de personas, en el segundo se almacenan sueldos que corresponden a la persona. Sueldos que oscilan entre 1000 y 50.000. El programa debe mostrar los nombres. Ya, a ver, haremos por pasos. No hay que leer, no hay que llenarnos de mucha información. Primero haremos esto. Que dice que necesitamos dos arreglos, ¿no es cierto? Entonces me voy a crear aquí dos arreglos. Bin, uno que es para los nombres, que son de 20, ¿no es cierto? Máximo de 20 o siempre van a ser de 20. De 20 elementos cada uno. Entonces sería de 1, 2, 20. Aquí va a ser de cadenas, porque van a ser nombres. Y luego me creo otro que va a ser uno con sueldos, que igual va a ser de tamaño 20, ¿no es cierto? Y en este caso van a ser reales, creo. Table. Listo. Y dice que, a ver, ya, entonces en el primero va a insertarse nombres, eso lo vamos a ir recibiendo desde el usuario. Entonces, el primer vector de nombres lo voy a llenar con nombres. ¿Cómo lo voy a llenar? Con un for. Va a comenzar el 1, va a ir hasta el 20, de uno en uno. Y aquí vamos a poner nombres en la posición post, en la posición actual, va a ser igual
a input box, es el nombre de un empleado, ¿cierto? Y luego le voy a decir que igual inserte su sueldo. Mm, ya, pero tenemos que controlar que ese sueldo esté entre los 1000 y 5000, ¿verdad? Entonces me voy a crear una función que se va a llamar leer sueldo. Esto no es una función, es un procedimiento. Por lo tanto, aquí se pone call, ¿no es cierto? Leer sueldo. Y le voy a enviar de parámetro esta posición. ¿Para qué? Aquí voy a crear el procedimiento sub leer sueldo. Y me va a recibir un parámetro que es un entero, ¿no es cierto? Que es la posición. Igual se va a llamar aquí post. No, mejor no. No, sí, mejor que se llame post. Post as integer. Entonces, ¿para qué he enviado este post? Cosa de que aquí tengo que controlar, ¿verdad? Vamos a decir, mientras, me voy a crear un ciclo, mientras me voy a crear la variable sueldo. Mentira. Mm, voy a decir, en el vector sueldos, en la posición que me han pasado, ¿no es cierto? En la posición post, va a ser igual a leer input box. Y voy a leer el sueldo tal cual. Y voy a mandar como mensaje, ingrese el sueldo correspondiente al empleado, y aquí le voy a concatenar su nombre, que está en el vector nombres, en la posición actual. Aquí tengo que poner la concatenación. Entonces me va a dar el sueldo, y si el sueldo es menor, a ver, entonces si sueldos en la posición actual eh, es menor que 1000, o sueldos en la posición actual es mayor que 5000, que esos son los límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a poner una vez su final. Bueno, le vamos a volver a pedir el sueldo, ¿no es cierto? Porque me está dando un sueldo inválido. Bueno, aquí tendría que ser, oscila entre 1000, entonces aquí tendría que ser, o sea que si me da 1000 tendría que aceptar. Pero sería menor o igual. No, mentira, está bien, que sea solo menor. Porque si me da 1000 está bien, entonces ya no le tendría que volver a pedir otro sueldo. Entonces, si es menor que 1000 o mayor que 5000, me tiene que pedir otra vez el sueldo. Entonces, sueldos en la posición actual va a ser igual a lo mismo que arriba. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, este ciclo while se va a encargar de controlar de que el sueldo que estoy insertando sea eh, entre 1000 y 5000. Porque si es menor a 1000 o si es mayor a 5000, entonces me va a volver a pedir el sueldo. ¿Verdad? Y ya, creo que ahí terminaría. Y no hay nada más que hacer. Entonces aquí me estoy encargando de que el sueldo sea el correcto. Algo que también se podría pensar es de que esto se genere automáticamente, ¿no? Sin necesidad de pedir al usuario. Pero es que aquí en ningún momento dice que estos sueldos es aleatorio. Que les he pasado un video, por si acaso, ¿no? De cómo generar números aleatorios. Eh, Aquí no dice en ninguna parte de que se generan los sueldos aleatoriamente. Entonces, por eso estoy suponiendo que le vamos a pedir al usuario. ¿Ok? Este post va a ser dim post as integer, va a ser una variable local. Está.
Entonces, este for de aquí, le vamos a cerrar de una vez, next pause. Este for de aquí lo que nos ayuda es llenar nuestros vectores de datos, ¿no es cierto? Tanto de nombres como de, de sueldos. Ya está. Vamos a pedir los 20 nombres, vamos a pedir los 20 salarios. Eso va a ser todo un lío, pero ya ni modo. Ya está, hasta aquí ya está hecho, ¿no es cierto? Después dice inciso 1, mostrar los nombres y sus sueldos respectivos. Ok, entonces, este botón le vamos a cambiar de nombre. Se va a llamar leer sueldos. Y nos vamos a crear listbox. Voy a hacer un poquito más grande nuestro formulario. Lo vamos a alargar igual. Y este va a ser, ¿qué le he dicho que se llaman? Aquí va a aparecer los empleados. Y vamos a crear nosotros listbox para que salga sus salarios. O incluso podríamos hacerlo en un mismo listbox. No hay problema. Pero yo lo quiero hacer así. Quiero hacer los salarios. Entonces, el inciso 1 es mostrar eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo haga clic aquí, aparte de leer, también lo voy a mostrar, ¿no es cierto? Que este está aquí. Entonces, al mismo tiempo que leo los nombres y al mismo tiempo que leo los sueldos, también los voy a insertar a los listbox. Entonces, aquí abajo, bueno, primero que nada tengo que hacer esto, ¿no? Listbox1.clear, listbox2.clear. Ya está. Y aquí voy a hacer. El listbox 1 es el de listbox 1 es el de los empleados, ¿no es cierto? El de los nombres. Listbox 1.addItem, y qué ítem lo voy a añadir, el nombre que acabo de leer, o sea, nombres en la posición actual. Dos. Y luego listbox 2, que es el de salarios. Ah, pero ese tengo que mostrarlo después del salario. Entonces, después de leer el salario. Entonces aquí, listbox 2.addItem, creo que he escrito mal. Punto addItem, ahí estaba. Y le voy a añadir el salario que acabo de ver, el sueldo de la posición actual. Listo. Pues ya estaría, creo. Vamos a hacer la prueba. Puta, no va a dar tiempo, pero son 20 nombres. Ya, primero que nada, este es mal escrito, ¿no? Aquí es sueldos. Por eso me salió el error. Sueldos. Ahí me comienza a leer. Los nombres van a ser igual que, a ver, el empleado 1 y todos van a tener sueldo 1, ¿ya? Para hacerlo rápido. Empleado 2, sueldo 1. Empleado 3, sueldo 1. Empleado 4. Algo está pasando. A ver, otra vez. A ver. Ingresa el nombre de un empleado. A ver, A. Ingrese el sueldo correspondiente al empleado A. 1. Ah, claro, pues, o sea, no puedo poner sueldos menores a 1000 o mayores a 5000. Entonces le vamos a poner 1000. Ya está. Ingrese el nombre de un empleado. B. Igual vamos a poner 1000. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Y algo pasó. No coincidió. Creo que me he equivocado. Es que le puse 10.000. Me equivoqué al insertar el sueldo de F, creo. Y obviamente me ha salido un error y ya. Pero sí, estaba funcionando. El error que me ha salido ha sido porque
Me ha vuelto a pedir un salario porque le puse 10.000 o no. Le puse, creo que un sueldo inválido, entonces me volvió a pedir. Entonces ahí ya le puse una letra y obviamente me salió tipos incompatibles, ¿ok? Pero sí está funcionando, o sea, no tendría que haber error. Ya. Ese sería el primer inciso, que es lo más fácil. Después, guardar en el archivo trabajadores.dat, que tendrá los nombres y sus respectivos sueldos. Ok, entonces, ¿cómo hago eso? Al momento de leer los datos e insertar sus sueldos, aparte de mostrarlos en los listbox, también los voy a insertar en este archivo. ¿Ok? Entonces, aquí debajo de las declaraciones voy a poner open trabajadores.dat. Déjenme un ratito, quiero ver algo. Ahí es entre comillas, ¿no es cierto? Sí, eso me quería asegurar. Es entre comillas. Entonces, trabajadores.dat. Quiero poner datos, ¿no es cierto? O sea, van a salir datos de mi programa. Entonces, aquí es un output as, este va a ser el archivo número 1. Ahí está. Entonces, después de insertar a los listbox, lo que vamos a hacer es imprimir, o sea, escribir los datos en el archivo. Entonces, sería print en el archivo número 1. ¿Qué vamos a ponerle? Le vamos a poner el nombre y al ladito su respectivo sueldo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ponemos nombres en la posición actual, lo voy a concatenar con un espacio concatenado con sueldos en la posición actual. Creo que esto no va a dar error, no estoy seguro, pero creo que no. Y nada más. Al final del todo tengo que poner, como siempre, el close y el archivo que he abierto. Vemos la prueba. Esa suele ser con más calma. A ver, empleado A, 1, 2, 3. Empleado B, 1, 2, 3. Empleado C, 1, 2, 3. Empleado B, no, acá es que va a tardar un poquito. D, E, F, estoy en el E, ¿no? F, G, H, I, J, A, L, M, N, O, P, U, R, S, seguro ya va a terminar ahorita. T, ahí está. Entonces me muestran, ¿no es cierto? Los empleados, que solo son, sus nombres solo son una letra y sus respectivos sueldos, ¿ok? Obviamente todos he puesto 1000 por cuestión de tiempo, no quiero tardarme mucho en pensar salarios. Y aparte, nos vamos a ir a documentos, debería haberme creado trabajadores.dat. Aquí está, trabajadores.dat, abro el archivo y aquí está, ¿no? A, 1000, B, 1000, C, 1000 y así, ¿no es cierto? Hasta el T. Entonces está bien, está funcionando bien. Después, ya hemos hecho el inciso 2, el inciso 3. Mostrar los nombres y sus sueldos que contengan la letra E en los nombres. Asimismo, guardar un archivo en el archivo otro.dat que tendrá los nombres y sus sueldos que contengan la letra E allá. Entonces, mostrar los nombres y sus sueldos que contengan la letra E. Tenemos que mostrar los nombres que contengan E y sus sueldos. Asimismo, guardar el archivo. Ok. Eso va a ser otro botón. Lo cerramos. Y aquí vamos al formulario. Vamos a crear otro botón. Y vamos a decirle nombres con E. Listo. Hago doble clic. Entonces, cuando presione ese botón, lo que tiene que pasar es mostrarme
los nombres que tengan E y su salario respectivo, ¿no es cierto? Eso dice. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente estamos buscando entre todos los nombres, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer todo el vector nombres, ¿ok? ¿Cómo se recorre? Por pos, si pos, va a comenzar en la posición 1, va a ir hasta la posición 20, de 1 en 1. ¿Ok? Aquí le pongo su final, next pos. Listo. Entonces, este forma recorrer todo mi vector de nombres. Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué tendría que hacer aquí? Tengo que preguntar si el nombre en la posición actual, eh, si el nombre en la posición actual tiene E. ¿Cómo hago eso? Tengo que poner funciones. Espera un rato. Funciones. Me perdí un ratito. Ah, ya. Si se acuerdan, con esta función buscábamos una cadena dentro de otra, ¿no es cierto? Y nos devolvía la posición en la cual coincidían, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que hacer una pregunta como que aquí ponemos el nombre y aquí ponemos E, ¿verdad? Y así nos va a decir si existe una posición y si no existe el E dentro de este nombre, entonces me va a devolver cero, ¿verdad? Entonces aquí tengo que preguntar si sería primer parámetro el nombre, que sería nombres en la posición actual, tiene la cadena E. Ah, me falta poner el nombre, ¿verdad? Aquí me estoy olvidando eso. O sea, sería in str, paréntesis, aquí va el primer parámetro, aquí va el segundo parámetro, ya está. Si es igual a cero, significa que no existe. Entonces, si es distinto de cero, significa que ha encontrado una E en el nombre actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que no es necesario poner... Sí, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Tengo que poner aquí su endif antes. Sigue saliendo error, ¿por qué? Ay, 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 espérenme, creo que está mal. Claro, está re mal. Aquí no debería haber paréntesis. Ahí está. Y a ver, este paréntesis creo que sobra. No, no, me estoy rayando con los paréntesis. Este paréntesis es del vector, este paréntesis es de la función y este paréntesis es de la condicional. Ahora sí. No me sigue. Ah, obvio, me falta el den, pues. Den, ahora sí. Entonces, si esta función me devuelve algo que no es cero, significa que existe esta E dentro de esta cadena, ¿verdad? Significa, porque si me da cero, significa que no existe la letra E dentro de esta cadena. Entonces, si me da distinto de cero, significa que existe. Entonces, significa que tengo que mostrar ese nombre, porque existe una E en ese nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a crear otro listbox. ¿Está? Aquí voy a poner, no sé, nombres con E, le voy a poner. Nombres con E, listo. Y entonces en ese listbox que acabo de crear, que es el 3 tengo que insertar los nombres que acabo de encontrar que son que tienen E, ¿no es cierto? Entonces, listbox 3 punto add item y vamos a insertar el nombre actual. Entonces, nombres en la posición actual se va a insertar. Y tenemos que concatenarle el sueldo, ¿verdad? Porque dice que tenemos que mostrar el nombre y el sueldo. Entonces aquí vamos a poner sueldos en la posición actual. Listo.
Ya está, eso ya debería estar. Y además, ¿qué más me pide? Me pide, eh, asimismo, guardar en el archivo otro punto .dat que tendrá los nombres y sueldos que contengan la letra E. Ya. Entonces, aparte de mostrar, lo que tendría que hacer es crear un archivo y guardarlo en ese archivo, ¿no es cierto? Entonces sería open, ¿qué se llama el archivo? Otro punto .dat. Entonces aquí pongo otro punto .dat. ¿Para qué es? Para output, ¿no es cierto? Para escribir en ese archivo output as número, que sea número 2. Listo. Entonces aquí le vamos a decir que se escriba en ese archivo print, en el archivo número 2. ¿Qué cosa? Lo mismo que está aquí. Lo mismo que estoy mostrando. Yo solo copio y pego. Listo. Y al final del todo le pongo el close, numeral 2. Listo. Y alguna variable más estoy utilizando, dimpos, integer, después, nada más, ninguna variable más. Esto ya debería funcionar. Porque pero va a ser todo el lío probarlo, porque tenemos que insertar los datos. A ver, supongamos que vamos a tener Ana, que gana 1000, todos van a ganar 1000. Ana, 1000, Ana, 1000. Después un Javier, que tiene E, ¿no es cierto? Y yo gano, digamos que 20.000. Otra vez Ana, que gana otros 1000. Ana, 1000. Lo estoy haciendo así por ejemplo, ¿no? No quiero tardarme mucho. Eduardo, ahora vamos a poner Eduardo, que gana 15.000, por ejemplo. Está. Otra vez Ana. Otra vez Ana. Una vez más. Ahora vamos a poner, no sé, José. Él gana 3.000, por ejemplo. Otra vez Ana. De una vez llenaremos todo con Ana. A ver, la prueba de solo poner E. Este dan 5.000. Ya está. Entonces me ingresó, ¿no es cierto? Aquí están todos los empleados, aquí están sus sueldos, sus salarios, no importa. Y voy a buscar, bueno, aquí me debería aparecer todos los empleados que tengan en su nombre E y sus respectivos sueldos. Javier, Eduardo, José y E. Está bien, perfecto. Y además me debería haber creado un archivo que se llame otro.dat, aquí está, que tenga los mismos datos. Ahí está. Ok, eso ya está. Y me faltaría estos incisos más. Leído un sueldo desde el teclado, mostrar los nombres que, bueno, eso ya, nombres, mostrar el nombre del trabajador que contenga el mayor sueldo, mostrar cuyo sueldo está entre 3.000, ya. Bueno, estos ya no son muy difíciles. Aquí lo que tendríamos que hacer es leer un número, un sueldo, y buscar eso en el arreglo, nada más, eso es fácil. Eso es con un ciclo, ¿no es cierto? Un mientras. Mostrar el nombre del trabajador que tenga mayor sueldo, eso es una búsqueda sobre el vector de sueldo, buscar, ¿no es cierto?, cuál es el mayor. Y mostrar los nombres de aquellos cuyo sueldo esté entre 3.000 y 5.000. Eso igual es recorrer todo el vector de sueldos y preguntar, ¿no? Si el sueldo está entre 3.000 y 5.000, si es verdad, mostrar el nombre. Y si no, pues no se hace nada. ¿Ok? Pero eso ahorita ya no me da tiempo. Si quieren, podemos terminar de resolverlo en la siguiente clase. Sí, yo creo que sí, porque la siguiente clase ya no tendríamos nada más que avanzar. Sería resolver consultas que tienen, si es que van a seguir en evaluaciones, ver, no sé, evaluaciones pasadas o exámenes pasados para que les vaya bien en la última evaluación. Pero después nada más, o sea, con lo que hemos hecho hoy día ya hemos terminado todo lo que deberíamos llevar. Cadenas y archivos. ¿Ok? ¿Alguna duda de todo lo que hemos visto hoy día? Eso sería todo por hoy.